Bueno, después de haber visto entonces algunos estudios, ahora vamos a lo que yo les había mencionado, que es en cuanto a mencionar algunos textos difíciles en cuanto a la alimentación. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 10 al 16. Hechos, capítulo 10, versículo 10 al versículo 16. Y aquí entonces es la experiencia del apóstol Pedro y Cornelio. Es esta experiencia acá. Y este capítulo acá es utilizando para decir que se puede comer de todo porque el Señor así lo mandó a Pedro. Lo mandó que Pedro matase y comese, que nada era inmundo. Pero vamos entonces a analizar detenidamente este capítulo y ver de qué se trata esto. Hechos capítulo 10, versículo 10 al 16, y nos dice así. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bien, este aquí es un texto utilizado por la vasta mayoría de los teólogos y hermanos para defender que está permitido comer cualquier clase de alimento, porque así Dios lo permitió. Pero aquí hay un punto interesante, que había toda clase de animal, toda clase. Entonces lo vamos a tomar literalmente este texto. Yo puedo comer zorrillo entonces. Yo puedo comer perro también, porque seguramente había estos animales allí. ¿Será que este texto quiere decir esto en verdad? ¿Qué será que el Señor quiere decir acá? Acuérdate, siempre debemos aplicar un principio en nuestra vida. Un texto sin su contexto es un pretexto. No vamos a leer por cuestión de tiempo, pero yo les voy a mencionar. En el mismo capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 5, el personaje que aparece ahí no es Pedro, sino el personaje que nos aparece aquí es Cornelio. Pregunto, ¿quién era Cornelio? ¿Era un judío? No. Cornelio era un gentil, un hombre piadoso que daba su limosna, daba sus ofrendas, ayudaba a los demás. Era un jefe de la guardia italiana. Pero este hombre se había convertido al cristianismo. Y entonces el ángel del Señor le aparece a Cornelio, diciendo que enviase emisarios para hablar con Pedro y que trajera a Pedro hacia él. Ahora les pregunto, ¿cuál era la relación de un judío con los gentiles? ¿Era una relación buena? Por supuesto que no. Era una relación muy mala. Es más, los judíos no aceptaban a los gentiles. Los llamaban inmundos, perros, cerdos, piedras. Así era el trato que los judíos tenían hacia ellos. Pedro, como un buen judío, también así los trataba. Y va a decir, no, pero ¿cómo Pedro los trataba de esta manera? Podemos ver claramente cuando el apóstol Pablo le tiene que llamar la atención a Pedro. Y lo regañó frente a todos llamándolo hipócrita.
porque cuando no estaban los judíos, entonces Pedro se sentaba y se mezclaba con los gentiles. Pero una vez que llegaron los judíos, ¿qué hizo Pedro? Los abandonó, los ignoró y se juntó solamente con los judíos. Y entonces Pablo, de lejos mirando todo eso, cuando se acerca a Pedro, le llama la atención por esta postura que tenía Pedro con los gentiles. ¿Cuál fue el orden entonces que le fue dado a Cornelio? Vayamos a el libro de Hechos, capítulo 10. En el mismo capítulo 10, versículo 19 al 21. Hechos, capítulo 10, 19 al 21, nos dice así. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Muy bien. El orden dado a Cornelio, ¿cuál fue? Enviar a mensajeros, a emisarios para buscar a Pedro. ¿Cuál es el mandato que el Señor le da a Pedro aquí? No rehuses en ir con ellos. Ve con ellos sin dudar, porque yo os he enviado a ti. Entonces podemos ver que cuando nosotros analizamos este texto acá, en su contexto, este texto no nos está hablando de alimentación, porque ¿en qué momento aparece Pedro comiendo acá? En ningún momento. ¿En qué momento aparece Cornelio comiendo acá? En ningún momento. Entonces, este texto, ¿de qué nos está tratando entonces? De prejuicio entre 2 personas, entre los judíos hacia los gentiles. El texto no nos habla de alimentación. En ningún momento nosotros no vamos a encontrar a ningún personaje aquí comiendo carne o comiendo lo que sea. No. Porque el texto aquí no se trata de esto. Y vamos a dejar, que no quede con mis palabras, vamos a dejar que la misma Biblia nos hable y nos conteste. Versículo 28 y 29. Mira lo que la Biblia nos dice acá. Hechos capítulo 10, versículo 28 al 29 nos dice así. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mira que el apóstol Pedro aquí dice, mira, vosotros sabéis cuán abominable. Mira qué palabras fuertes utiliza el apóstol Pedro aquí. Cuán abominable es para mí, un judío, juntarse o mezclarse con los gentiles. Pero ¿qué fue lo que el Señor le había mostrado a Pedro? Que no llaméis común, hablando de los hombres, que no hay hombres común, no hay hombres inmundos. Lo que Dios purificó, no llaméis común o inmundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios purificó? Es los alimentos que en Levíticos 11, Él dice para no consumir, o a los hombres cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Sin ninguna duda, este texto nos está hablando que Cristo purificó no a los alimentos que encontramos en Levíticos 11, sino que lo que Cristo purificó fue a los seres humanos. El texto no nos está hablando de alimentación aquí. El texto nos está hablando de la piedad, la caridad. Y el apóstol Pedro es muy claro, el texto clave aquí es este. El Señor me ha mostrado que no hay hombres inmundos. El conflicto acá era este. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, usted utilizar
este capítulo, Hechos capítulo 10, para defender que se puede comer de todo. Discúlpeme, pero tú estás forzando el texto a decir algo que el texto no lo está diciendo. El texto no me está diciendo acá que Dios purificó a las carnes inmundas, sino que Dios purificó a los seres humanos. ¿Y por qué es que Dios utiliza animales entonces? ¿Por qué Dios no puso en este velo gentiles? Para que Pedro pudiera entender. Dios utiliza un lenguaje humano aquí. Dios utiliza un lenguaje humano para que Pedro pudiera entender que lo que era abominable para Pedro es que ellos tenían a los seres humanos, a los gentiles, de la misma manera, la misma calidad que los alimentos impuros. Así era de extremistas los judíos. Así ellos eran de fuertes cuando se iba a considerar a una persona gentil. Y entonces ahora el Señor utiliza lo que para ellos era lo más abominable, que para Dios era lo más abominable, que eran estos animales impuros, que no fue dado para consumo. Dios ahora utiliza esto acá para hacer una comparación con lo que los hombres estaban comparando, algo que Dios creó y que Dios murió por ellos, envió a su Hijo a morir por ellos. Lo que ellos llamaban de inmundos, el Señor dice, no llames inmundos porque yo los he purificado. Por eso que utiliza animales aquí, para mostrar que lo que ellos estaban comparando, los seres humanos con esos animales, Dios no los consideraba así porque Dios los había purificado. Por eso es que el Señor utiliza animales acá. No era para comer, porque Pedro fue bien claro, Señor, yo jamás en mi vida lo he comido. Y nosotros podemos ir avanzando el libro de Hechos y los demás epístolas de Pablo y no vamos a ver en ningún momento los discípulos comiendo animales que el Señor ha considerado y el Señor considera como animales impuros. Volvamos al versículo 15 de Hechos 10, versículo 15, y vamos a ver un detalle interesante cuanto a lo inmundo, a lo impuro acá. Hechos capítulo 10, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hay una diferencia muy grande entre común e inmundo. Dios aquí no está diciendo lo que Dios ha limpiado, no llaméis inmundo. Inmundo son lo que nosotros encontramos en Levíticos 11, que esto era inmundo, y Dios así lo llama inmundo. Dios no está diciendo, lo que yo limpié llaméis inmundo, sino lo que yo he limpiado no llaméis común. Porque para los judíos, si una misma olla estaban una carne que era permitido para consumo y una carne que no estaba permitido para consumo, esta carne que supuestamente ellos podían comer, ellos ya consideraban una carne común y no se podía comer. Pero lo inmundo seguía siendo inmundo, pero lo que era limpio ahora se convierte en común y ya no se puede más consumir. Entonces aquí ahora lo que el Señor está diciendo, el Señor purificó a lo común, no a lo inmundo. Lo inmundo sigue siendo inmundo, pero lo común el Señor ha purificado, hablando claramente de los gentiles, que el Señor los purificó a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos quiere decir el texto acá. Una vez más, vuelvo a repetir, no nos está hablando de alimentación, sino de prejuicios entre dos clases de personas, judíos y gentiles. El texto aquí se explica por sí solo, pero si yo agarro algo fuera de su contexto, entonces yo puedo crear una doctrina que no es bíblica. Pero cuando estudiamos la Biblia en su contexto, entonces podemos entender claramente lo que el Señor nos quiere decir aquí.